RD, primera hora, con Wilfredo Alemani. Recordemos la reunión de Kim Jong-un y Vladimir Putin. Así es. Que ayer se reúnen para vínculos históricos entre Corea del Norte y Rusia. Entonces, que las conversaciones dicen que van a contribuir a la desnuclearización de la península. Y eso es lo que, eso son palabras mágicas que tocan ellos, porque eso saben que es lo que quiere el resto del mundo, cuando al contrario, desde afuera se diría que a Putin no le interesa que el problema de Corea del Norte se resuelva, porque es otra distracción para el mundo, y siempre y cuando el mundo no esté enfocado en Putin, Putin puede hacer lo que le interese. Entonces, pero esta sí llama la atención que se reúnan estos dos líderes que anteriormente no habían reunido de esta manera y en esta nueva situación sociopolítica. Mi lectura, ya acabaste. Sí. Mi lectura sobre lo de Putin. Putin está haciendo una demostración de búsqueda de publicidad mundial, de presentarse como con la nostalgia de lo que fue la Unión Soviética. Esos viajes lo está propiciando Putin. Y le pongo el ejemplo, y lo dije cuando ocurrió, de los aviones que llegaron a Venezuela, rusos, en más de una ocasión, y incluso creo que están ahí los aviones todavía. Pero ¿qué es lo que eso se llama? En un lenguaje popular dominicano, eso es lo que se llama allante y movimiento. Putin no se ha recuperado de lo que fue la caída de la Unión Soviética, obviamente. ¿Perdón? Rusia, no Putin, porque Putin no estaba ahí en ese momento. Sí, no, pero ¿cómo lo asume? Es decir, para él, y lo dijo, la cosa más terrible que en el siglo que había ocurrido había sido el derrumbe de la Unión Soviética. Y es verdad, lo fue para la Unión Soviética, pero para el resto del mundo, que ese totalitarismo concentrado en un imperio se desplomó. Y se desplomó porque tenía los pies de barro. Entonces él no se recupera de lo que fue la caída de la Unión Soviética y vive buscando que lo vean, vive buscando exhibiciones. Perdió oportunidades que le dio Occidente, el Occidente democrático, que está representado en los países democráticos del mundo, comenzando con los Estados Unidos y todo lo que significa la Europa democrática. Él estuvo integrado allí con el grupo de los 20 y luego siguió con sus políticas de socavamiento de la democracia donde quiera que podía, asesinando también en su país, probado eso, líderes de oposición, empresarios que emergían de lo que fue los 70 años de la oscuridad de la Unión Soviética. Todas esas cosas fueron siendo asumidas por Vladimir Putin. Y él ahora no tiene tampoco su economía, la economía de Rusia no puede competir con Estados Unidos, por ejemplo, en lo que significa armamentismo, porque va a quebrar si él sigue en esa línea. Y entonces hace todo esto a la araca. Hace lo que hizo en Ucrania, que financió a grupos que no estaban de acuerdo con la separación de Rusia desde Ucrania y desde Estados Unidos, desde Rusia, entonces atacaba a los sectores más liberales y más democráticos de lo que es Ucrania. Es decir, él está queriéndole dar una demostración al mundo de que Rusia tiene un poder que puede competir con los Estados Unidos y lo que va a provocar es otra quiebra de lo que fue la Unión Soviética, que ahora es Rusia. Eso es lo que él está haciendo. Él quiere que lo vean también. Fíjense que el gobernante de Corea del Norte se trasladó a él a Rusia, porque él lo invitó, y al final no tiene ni un solo acuerdo, no se firmó ningún documento, simplemente es un viaje de exhibición para demostrarle a Estados Unidos o pretender asustar a Estados Unidos con lo que está pasando en Venezuela. Tampoco tiene poder para imponerse. Y yo le digo, mi apuesta es que si sigue en esa dirección va a meter la economía de Rusia en el peor de los lugares de los últimos años, porque no ha logrado acuerdo con Estados Unidos. Claro, Donald Trump tiene mucho que ver también con eso, porque Donald Trump quería un tipo de relación con Rusia basado en un negocio particular que tenía, que eso está documentado, que era hacer un gran hotel en Rusia y manejado por Donald Trump. Cuando Donald Trump gana las elecciones, tuvo que echarle para atrás ese proyecto. No se cae por eso. Se cae por las negociaciones que al final se caen. Porque sí, él negocia durante toda la campaña como si no fuera a ganar. Porque exacto. Esa es su técnica. O sea,
su negociación no se impidió por la campaña, sino que se cae dentro del mismo proceso por otras razones. Bueno, el punto es que no hay que alarmarse con eso. Subrayo, Putin no tiene capacidad de asistir a Venezuela, todo lo contrario, está queriendo garantizar que lo que le facilitó a Venezuela no se le vaya, no lo pierda, y muchos de esos bancos que han sido sancionados por los Estados Unidos por su relación violatoria de procedimientos y de acuerdos internacionales, toda esa situación es lo que le preocupa a Putin, queriendo garantizarse que lo que le prestó a Venezuela no se le quede en la cartera de los que hoy gobiernan a Venezuela. Yo creo que el tema de Putin en Venezuela no es económico, porque si fuera económico no lo hubiera seguido vendiendo. No, lo incluye, pero lo principal es geopolítico. No, pero exacto. La pretensión geopolítica. No, es geopolítico, porque al final, por ejemplo, cuando uno trabaja en una empresa y tiene un cliente, si el cliente es mala paga o si tú sabes que el cliente está quebrando, no le sigue vendiendo. Entonces, luego de que Venezuela tiene su crisis, tiene que recibir oro, tiene cosas, le manda armamento militar, entonces le vende armamento militar, sabiendo que no tiene dónde pagar y que el régimen de Maduro en cualquier momento pudo caer y aún así le manda armamento. O sea, el tema de Putin es desestabilizar las relaciones internacionales y crear pequeños caos que distraigan, sí, o sea, buscando ser un operador global. No, pero por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay muchos fuegos, se olvidan de lo que él está haciendo y entonces él tiene rienda suelta para hacer para llevar a cabo sus intereses. Tenemos una llamada, buenos días. Sí, buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día. Buen día. Adelante. Cada día me sorprendo más, señor Alemán, y usted, con todo respeto. Cada día más me sorprendo sus análisis, sus hipótesis que usted hace. Miren, el principal actor de la región en lo que se refiere al equilibrio geopolítico de esa área es Rusia. A quien más interesa la estabilidad de la región es Rusia. A quien no le conviene un conflicto bélico entre Estados Unidos y Corea del Norte es Rusia. Ya que Rusia está intentando reordenar esa zona, está intentando crear una zona económica que pueda competir con lo que son los Estados Unidos y todas las acciones que imponen de manera injusta no solamente a Rusia, sino a otros países. No es así, no es verdad que Rusia está haciendo un bulto, como usted diría, para que digan lo que fue la Unión Soviética, no es así. Perdón, ¿te puedo preguntar algo? Sí, adelante. En esa línea que me interesa mucho. Sí, adelante. Estados Unidos, ¿por qué se salió del grupo de los 20? ¿Por qué el grupo de los 20, después que invitó y permitió la presencia de Rusia dentro del grupo de los 20? Lo sacan con lo de Crimea. Antes. Sigue. Es tan así que Putin, luego de que la Unión Soviética, al señor Clinton le ofreció, él se ofreció para que fuera aceptado en la OTAN. ¿Y qué hizo la OTAN? Con un momento donde tuvo la oportunidad de buscar paz para el mundo, de acabar ese conflicto, y no lo aceptaron. Y él puede, oye, me gustaría fuera parte de la OTAN. Eso fue en el 99, cuando asumió el cargo. Sí. Y sin embargo no fue aceptado, eso está documentado. Estoy de acuerdo contigo que está documentado. A usted se olvida que antes de que en Rusia entrara en el conflicto de Siria, y se seguía avanzando de manera imparable, implacable en Siria, ocupando todas las ciudades, todos los pozos petroleros, ocupándolo. Se olvida eso, que cuando Rusia entra, no pasan 3 meses, cuando Rusia está reducida mucho menos de la mitad, en menos de 3 meses. Se olvida que fue Rusia que acabó ese conflicto de ese genocidio humano que está sucediendo en Siria. Entonces, las cosas no son así, señor. Como usted dice, recuerde que Putin tiene una influencia económica no solamente en Eurasia, esa parte de Asia, sino también en Europa. No es que anda buscando ese poderío económico, él lo tiene en la influencia. Que lo tiene, que lo tiene. Pero, claro, yo llamé a ustedes estos días, recuerden que le di un dato de que Europa hoy por hoy depende más de un 75% del gas y de la energía rusa. Eso es cierto. Y que está construyendo el Nord Stream, que viene por el mar Báltico, que va a Alemania, el Nord Pipe también le llaman en inglés. Lo puede buscar y ahora mismo lo puede buscar. Eso ha estado hace mucho tiempo presente, no es nuevo, no es de una coyuntura. A pesar de la Guerra Fría, eso que tú estás mencionando de manera correcta, es un negocio para Rusia y además una necesidad para Alemania, que necesita de ese flujo para poder mantenerse. Ahora, eso es la economía. En términos geopolíticos, que es a lo que yo me he referido principalmente,
eso no quiere decir que no haya negocios. Lo que sucede es que la forma en que Rusia hace negocios está vinculada más que a lo que significa la productividad de su economía, más que eso, está buscando la geopolítica, porque él no acepta, y él lo ha dicho, él no acepta históricamente que Rusia ya no es lo que era en un momento la Unión Soviética. Y eso es lo que él tiene que aceptar. Y además, no pretender ocupar todos los países que antes fueron vinculados a la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se separaron inmediatamente, se decae el muro de Berlín y termina esa pesadilla que fue el totalitarismo soviético. Él no acepta eso. Yo le voy a citar lo que él dijo una vez que se le preguntó. Y espero ser preciso, porque recuerdo que él dijo, le preguntaron que qué pensaba sobre la disolución de la Unión Soviética. Y él respondió, quien no, como se conduele de la desintegración de la Unión Soviética, no tiene corazón. Y quien quiere que se mantenga, dijo, no tiene memoria. Algo así fue lo que él dijo. Eso fue su opinión. Y en base a eso ha explicado en varias entrevistas de por qué él decía eso. Él decía que no tiene corazón porque fue un conflicto subyugando 75 años a su pueblo. Eso es lo que es un triunfo que se derrumbó. 75 años. Él explica toda la consecuencia que tuvo eso, que fueron negativas, y luego dice la positiva desde el punto de vista político. Eso es lo que él aprende y explica la situación. Por eso él dice eso. Saca la parte positiva y la parte negativa. Sí, pero también hay que tomar en cuenta que dentro de Rusia, Putin no es cualquier figurita, sino que tiene un régimen que se pudiera decir autoritario, donde la oposición... No, señores. Pero, o sea, cualquier persona que es homosexual es asesinada, controla todos los medios del Estado de televisión nacional. O sea, realmente ahí no hay una libertad de expresión. Bueno, eso lo dice el brochure también, que le han hecho. Pero con relación a eso, dame un momentito para señalarte algo de lo que estaba comentando hace un rato, sin ánimo de defender a Putin, porque te cuento que tanto él como Trump son dos embajadores geopolíticos de la atención mundial. En este sentido, la última embestida de Putin hacia América Latina ha puesto los ojos en nuestra región, y eso sí es lo que a mí me preocupa. No es que yo sea regionalista, pero en el caso de Putin está haciendo un coqueteo peligroso con América Latina alrededor de apoyar el régimen de Maduro y en este caso confrontar y abrir abiertamente una tensión entre el esfuerzo que está haciendo Estados Unidos y el conglomerado de naciones que le está haciendo una especie de cerco diplomático a Maduro. En este caso, ahora Putin también declara que la inteligencia rusa está denunciando el surgimiento en América Latina de grupos extremistas vinculados a Al Qaeda y campamentos yihadistas. Esta denuncia que está haciendo la inteligencia rusa lo que busca es precisamente señalar y abordar estos mercados y esta región en términos geopolíticos para generar tensiones, aislamiento y una intervención nunca vista en términos de que sus ojos apenas en Cuba es que han tenido una alianza en términos geopolíticos o estratégicos de tensión, pero ya sus ojos están puestos en esta región latinoamericana por entenderla estratégica para un término de dominación de mercados. En ese sentido, no sé qué va a pasar porque ellos tienen ese maridaje con China, pero lo que está pasando ahora mismo a nivel geopolítico es que Putin está liderando un proceso que amenaza incluso la estabilidad de la región por el fortalecimiento que él le está dando incluso militar a la nación de Venezuela. Estamos de acuerdo en ese sentido, pero recuerde lo que le digo, sin hacer mención, no es la primera vez que una potencia mundial apoya a un gobierno que se dice no ser democrático o autoritario. Ejemplos sobran y pudiéramos aquí durar un programa entero buscando otra potencia. No, la primera persona que se le critica es Estados Unidos y lo ha hecho internamente, que cuando estaba la Guerra Fría, esa era su política de Estado. Yo le puedo mencionar muchísimos casos de dictaduras que han sido... Por eso, o sea, no solo aprobadas por ellos, sino colocadas por ellos. Entonces, colocada y apoyada y mantenida por ellos hasta que le conviene. Cuando no le conviene, la quitan y ya, por otros países. Entonces, la cosa hay que ver los intereses realmente. Y dónde está realmente el interés y de cada potencia. Hay que ver la cosa desde ese punto de vista. Este mundo no es gris ni negro. Son intereses que tiene cada quien y tiene que representarlo y tiene que defenderlo. Pero eso es cierto, pero eso para nosotros, los que creemos en la democracia, es un peligro, que Mesías lo está mencionando también. Es decir, no es un demócrata, es una persona que se le han confirmado asesinatos de empresarios de los que emergieron después de la caída de la Unión Soviética,
que lo han matado. ¿Y quién lo mató? Todo lo que apunta es que fue Putin, y lo dicen incluso en organismos internacionales, de los asesinatos que se produjeron con gente que compitieron por la venta del petróleo y que le quitaron empresas que ya tenían ganadas en lo que significaba la transformación de Rusia, y vinieron después de eso todos esos vicios que le recortaron la participación del sector privado en la Unión Soviética, en lo que fue la Unión Soviética. Para dar paso a otros oyentes, te agradecemos mucho tu comentario. En otra oportunidad puedes volver a llamar. RD, Primera Hora, con Wilfredo Alemani.